gracias por invitarnos a participar en esta mesa, en esta casa que para nosotros nos trae recuerdos muy positivos de lo que fue un proyecto inicial. Era el comienzo de hablar de redes y esto lo hicimos y seguimos trabajando con el Instituto Cervantes como una satisfacción muy fuerte por nuestra parte. Permítame que le cite, creo que es de Toynbee, cuando un pueblo pierde su historia está obligado a repetirla. Y los que, como dice Jesús, llevamos ya unos años en esto, yo sí creo que merece la pena hacer, por mi parte, una introducción a cuál fue la historia y por qué yo, que soy de letras, me metí en temas tecnológicos y crear una empresa dedicada básicamente al desarrollo de productos ligados a la tecnología de la información. Y esto para mí empezó, nadie es perfecto. Durante bastantes años fui profesor de la Universidad entonces Autónoma de Bilbao. Era el momento en que se creó en el año 68, y en lo que era el marco de la reforma educativa que se hizo en los años, al comienzo de los 70, se creó la Universidad Autónoma de Bilbao y se generaron algunas nuevas especialidades. Y una de ellas era una de didáctica de las ciencias, creada dentro de un entorno de la UNESCO, que era el que asistió y fomentó lo que fue la reforma de aquella época, la reforma que se conocía de Villar-Palasí. Entonces, esta especialidad era en la Facultad de Ciencias y formaba a los futuros profesores de ciencias. Recuerden que en aquella época es un momento en que se generan muchísimos institutos y hacía falta formar a los profesores, y se creó esta especialidad didáctica que duró, desgraciadamente, solo 6 años. Entonces, dentro de esta especialidad didáctica había una parte que era las nuevas tecnologías aplicadas a la formación del profesorado. Se enseñaba enseñanza programada, medios audiovisuales, y en el marco de aquel trabajo en la UNESCO yo estuve un año trabajando en este proyecto, que era un proyecto pues, a nivel europeo, básicamente, y en otoño del año 73, creo que fue en octubre del 73, había un congreso en Mónaco. Era un congreso que era para las nuevas tecnologías aplicadas a la formación profesional, que lo organizaba la UNESCO, y yo estuve invitado y estuvimos allí. Y una de las cosas que pude asistir dentro de lo que era el despliegue de las empresas que traían nuevos productos ligados, como digo, a la formación profesional, nos citaron a las 4 de la tarde, porque había que coincidir con el horario de Estados Unidos, piensen que estamos hablando del 73, y que tenían que poner en marcha el ordenador que estaba en la universidad, una de las universidades de Nueva York, y asistí al milagro de consultar una base de datos bibliográfica de medicina. Y entonces, en una sala con una máquina que era medio salón de estos, y con aquello entraba en contacto por vía directa desde Mónaco, París, Nueva York, y entonces preguntabas por temas bibliográficos y había el milagro de que una impresora te sacaba. Entonces aquello a mí me impresionó suficientemente y me quedé porque, claro, a mis alumnos que tenía en la universidad, uno de los temas que hablábamos mucho pues era de la prospectiva, de lo que tendría que suponer, con qué se iba a encontrar un profesor que sale con 25 años, pues le quedan 35 de trabajo, y entonces de los 35 tenía que cambiar, iba a darse una situación de cambio. Entonces aquello que habíamos estudiado con lo de la aldea global y todos estos temas de la época, claro, veías una realización que funcionaba, y que aquello pues, tenía que ser, por lo menos yo consideré que tenía que ser el futuro. Entonces, después de este primer encuentro, yo me quedé con la copla y dije, esto tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo también con algo que, por mis andanzas en el mundo de la tecnología por Europa, porque andábamos por Alemania, Bélgica, Francia,
me encontré, piensen ustedes lo que era el año 73, que nosotros teníamos un vacío tecnológico y que tampoco teníamos, pues nuestro sistema cerebral no era más bajo que el que yo veía que tenía pues, la gente con la que yo me conectaba, y entonces algo fallaba para que nosotros en España no pudiésemos entrar. Entonces, pues a mí me entró por una parte la vena de que teníamos que hacer algo en tecnologías de la información en España, y por otra parte yo vi que aquello de los accesos online que decíamos en la época, pues aquello tenía futuro. Entonces, en el año 76 yo dejé la universidad por una serie de razones y al final puse en marcha Bharat. Bharat nace en el año 1976. Al principio el tema tecnológico más era de estudio que de lo que se podía hacer. Y yo tuve oportunidad de conocer la automatización del centro de documentación de la entonces Unión Europea. En la Avenida Louis, pues allí estaba una empresa francesa con un programa que algunos de ustedes conocerán de gestión documental que se llamaba Mistral, de Honeywell Bull, y con eso se estaba generando. Entonces, bueno, pues aquello ya empezaba, por mi parte, a conectar con algo que evidentemente tenía que ser la base, porque o tenías contenidos o no había manera de que eso pudiese llegar a instalarse en red. Entonces, firmamos un acuerdo con la empresa francesa y nos metimos en la aventura incluso de generar un software de gestión documental que se llamó Aloya, que tuvo además financiación por parte del Ministerio de Industria de la época. El director general era Vicente Cebrián, hermano del director del País, y que era el director general de electrónica e informática. Y bueno, entendióla y nos pusimos, hicimos el programa de cara a generar un acceso online. Teníamos una base de datos y la venta de la base de datos más era pues poder tener un modelo que pudiésemos decir, con esto se puede funcionar, hay acceso online, y generamos una base de datos de prensa que se presentó en el SIMO del año 1981. Entonces, en el otoño del 81 presentamos lo que era el acceso. Esto nos permitió algunas cosas. Primero, que al final, lo que incluso en estudios de mercado que habíamos hecho previo a lo que significaba la venta de información online, el estudio de mercado nos dijo que íbamos a triunfar, que aquello iba a tener un éxito. Y bueno, pues claro, en un estudio de mercado, ¿usted podría acceder? Pues todo el mundo te dice que sí. Otra cosa es luego cuando ya en estoy hablando de los años 70, finales de los 70, que aquello fuese rentable y que aquello realmente la gente pagase por acceder a una determinada información. Nos quedamos con dos clientes: aquellas empresas que tenían origen en Estados Unidos y tenían un modus operandi que ya estaban acostumbrados a trabajar con la información, y las universidades. Y las universidades, la parte universitaria era ONG, porque como las universidades por principio no suelen tener muchos recursos, entonces ese era el momento de que ellos accedían. Y lo que sí descubrimos es que en el tema de software, la batalla por desarrollar software de base la teníamos perdida. Y el hecho es que Europa no ha aportado, si ustedes ven en el mercado, no hay bases de datos relacionales, ni bases de datos documentales, ni sistemas operativos. Todo ha venido del otro lado del Atlántico. Se han resistido algunas empresas con algunos productos en Alemania, con alguna base de datos relacional, pero todas han muerto, todas han desaparecido, y entonces nosotros sí aprendimos, y eso sí es importante en empresas como la nuestra, y tiene un precio, porque de lo que te daban los estudios de mercado a lo que luego resulta y a lo que luego puede ser realmente un tema para una empresa absolutamente justo y necesario, es que tenga una cuenta de resultados positiva. Entonces, nosotros eso sí pudimos aprender. No podíamos pelear con software de base, sino que teníamos que pelear directamente con productos, con lo que puede llamarse el software vertical. Entonces, había productos que vimos y que eran de base, que eran de Estados Unidos, BRS, que Jesús hizo un trabajo sobre el producto hace ya un montón de años, y después de aquello
pues lo que era un producto de base tenía aplicaciones concretas, y una de las aplicaciones en las que entramos fue en el tema del mundo de las bibliotecas. Dentro de lo que era el mundo pionero en España, pues éramos un club relativamente pequeño, en el que íbamos por los pueblos mostrándonos. Pues estaba el Boletín Oficial del Estado, que le costó mucho llegar a luego terminar de ponerse. Estaban los puntos de información cultural, había del Ministerio de Cultura, había alguien que daba información sobre, no me recuerdo cómo se llama, que daba información sobre temas de agricultura, y había la fundación de Telefónica, FUINCA, que se había creado expresamente para entrar en ese mundo. Dentro de las autonomías, Cataluña tenía un centro de información y documentación también que generaba formación para acceso a online, y en el País Vasco también se creó otra empresa que se dedicaba a esos temas. Bueno, esa fue una primera fase, pero que nos lleva claramente, como empresa, nos lleva claramente al mundo de la generación de productos. Y nosotros nos especializamos no solamente en lo que era la base de datos de prensa. Al final tuvo un final feliz, porque Bankinter ofrecía ese servicio y nos lo pagaba, y con eso podíamos mantener ese producto de la base de datos de prensa. Se lo ofrecía a sus clientes VIP, y duró hasta el año 2002. En el 2002 ya le convencimos a Bankinter, que para nosotros era un poco complicado porque era un trabajo de noche, y que nosotros, pues aquello lo habíamos empezado por ahí, pero que no era nuestro interés. Nuestro interés estaba mucho más en lo que podía suponer el desarrollo del software. Y en el desarrollo del software, pues ya empezamos a trabajar en lo que era productos de archivos, productos de bibliotecas y productos de gestión documental. Y esa es nuestra especialidad. ¿Cómo hacemos la parte de I+D+I? Pues la parte de I+D+I, empresas como la nuestra, pues estaba obligado a hacerlo con sus propios medios. No puedo negar que hemos tenido, y debo decir que en varias ocasiones la Dirección General de Informática y en distintos proyectos que ha habido de subvenciones europeas, etcétera, hemos accedido a ellos y hemos tenido, pero mayoritariamente la parte de desarrollo lo hacíamos en nuestra propia casa, no con gente que pertenecía y estaba contratada por la empresa. Nosotros hemos tenido una media normal del 20% de la facturación lo dedicamos a I+D+I, porque por necesidades del guión. Si tienes que tener unos productos que sean competitivos, que puedan entrar, como es nuestro caso, en la pugna en los mercados internacionales, y que puedas estar considerado dentro de lo que es el grupo cabeza de los 6 productos que en este momento hay en el mercado mundial. Y eso nos obliga permanentemente a lo que supone, pues, hacer actualizaciones, desarrollos, e incluso cuando empiezan a aparecer nuevas herramientas de base, como es como ha pasado en la última década, de poder utilizar productos que han durado y que son muy fuertes, como era el tema de la base de datos documental, BRS, pero en este momento eso ya no se puede mantener y estamos obligados a rehacer nuestros productos con las nuevas herramientas. Y eso es prácticamente, pues, partir de cero, para luego poder, no partes de cero porque tienes muy avanzado todo lo que es las funcionalidades, todo eso tienes una experiencia y te permite aprovechar los productos anteriores para poder hacer una mayor implantación en menos tiempo con las nuevas herramientas. Pero yo sí tengo que decir que hemos hecho varios esfuerzos para encontrar compañeros de viaje dentro de la universidad, y eso no nos ha resultado. Siempre hemos encontrado que nos movemos en planos distintos. Por una parte, yo creo que las universidades y el mundo académico trabaja más en lo que son la conceptualización, investigaciones de un determinado nivel, que a nosotros no nos aportan, de momento, no nos aportan
elementos con los cuales podamos mejorar, actualizar nuestros productos. Eso siempre lo hemos hecho en falta. Hemos tenido colaboraciones distintas con las universidades, pero siempre nos hemos movido más cuando hacemos algo con la universidad a nivel conceptual, no siempre, porque bueno, pues en parte las funcionalidades iniciales de un producto de bibliotecas nuestro se hizo con el apoyo de un profesor de la Universidad de Granada, que es el que nos ayudó a definir las funcionalidades, pues porque él conocía productos, tenía experiencia, pero la verdad es que lo pudimos hacer con él porque él gestionaba uno de los productos que han desaparecido del mercado, pero él lo gestionaba y sabía un poco de qué iba. En este momento, por ejemplo, también tengo que decir que tenemos dentro de lo que es el programa Avanza, tenemos un acuerdo con la Universidad de Oviedo y la verdad es que sus aportaciones nos están resultando, en este caso, muy valiosas y en este caso, ellos van más rápidos que nosotros, vamos detrás. Dada pues, la situación, no podemos emplear tantos recursos como sería necesario para poder seguirles. Y en ese sentido, sí tenemos esta experiencia en la que estamos todavía, es una experiencia bastante positiva. Y a veces nosotros nos encontramos que hay un tema que choca con lo que supone los orígenes de nuestra empresa, de conseguir tecnología propia en el marco del país, de nuestro país, de España, y es la aparición de un furor especial sobre algo que nos llevaría de conseguir que eso fuese realmente y absolutamente y todo el mundo fuese en esa línea. Hay que tener en cuenta que en el ámbito académico universitario sí aparece un cierto furor con el tema del software libre. Nosotros no estamos en contra del software libre y, de hecho, lo utilizamos en algunos medios, pero también es cierto que, lo digo como reflexión y consideración, que si eso acabase simplemente en empresas que se dedicasen a la parametrización de lo que es el software libre, pues significa que nosotros abandonaríamos, nosotros como empresa desapareces y dejamos de producir, tener capacidad tecnológica por parte de nuestro país para intervenir en lo que puede suponer los mercados internacionales, etcétera. Ya digo que no es un tema en este momento, pero sí es cierto que hablando de lo que supone investigación y desarrollo, no es lo mismo la parametrización y pequeñas aportaciones a la mejora o cambios que se puedan hacer, porque puedes jugar con los programas fuente desde el mundo del software libre, a lo que supone la generación desde cero de productos desarrollados con tecnología propia, siempre que la tecnología sea competitiva a nivel internacional. Si no, señores, olvidémonos de tener pequeñas aportaciones que tienen absolutamente fecha de caducidad. Nuestra apuesta es, en este momento, y creo que en el mundo académico y en el mundo de la empresa tenemos que profundizar y crear cauces de comunicación y autodisciplinarnos, tanto una parte como la otra, para que realmente eso tenga los frutos, que hay experiencias a nivel mundial y creo que son modelos de funcionamiento que tienen determinado mundo universitario en los que tendríamos que profundizar ambas partes para poder llegar a situaciones de éxito y no movernos en capas distintas que no se encuentran nunca, o si se encuentran es en confrontación. Entonces, bueno, pues esta sería por nuestra parte la idea en la que nos gustaría profundizar. Muchas gracias, Juan.